Muy buenas noches a todas las personas que a esta hora se conectan a nuestro cuarto foro virtual Emergencia Cultural. En esta noche hablaremos con la Administración Distrital y también con los medios comunitarios y alternativos acerca de la emergencia cultural que tienen, pues, a través, digamos, o en consecuencia de lo que ha sido esta emergencia sanitaria y ambiental por el COVID-19. Bueno, quiero contarles que durante los 3 foros pasados hemos tenido invitados muy especiales y también líderes y lideresas del sector cultural. Y parte de las conclusiones de estos foros han sido que, primero, los concejales de la bancada por la cultura reiteran el compromiso que tiene con los artistas más vulnerables de la ciudad y a través de esto han venido haciendo diferentes acciones de control político y creando estrategias que logren que los recursos, pues, de esa gran bolsa de ayuda que es Bogotá Solidaria también le llegue al sector cultural. A raíz de eso, los concejales han radicado un derecho de petición a la Secretaría de Cultura, solicitando medidas urgentes para atender al sector de la cultura y también solicitando estrategias y soluciones que se realicen con el sector. De igual manera, también se propuso durante el foro pasado una donatón desde Canal Capital para el sector cultura, donde se puedan recolectar alimentos e implementos de aseo para la población más vulnerable, pues, de este sector. Y se propuso también realizar este foro que estamos haciendo el día de hoy con medios alternativos y comunitarios, en donde se pretende también escuchar a este sector, que también hace parte de la cultura y que por supuesto son fundamentales para el ejercicio de la comunicación. Se propone también desde estos foros revisar con la bancada de la cultura, todos los concejales que hacen parte de ella y la administración cultural, cómo afecta la pandemia, el plan distrital de desarrollo y cómo se estructura unos nuevos programas desde allí para apoyar, pues, digamos, todo el sector cultura, los artistas, especialmente artistas callejeros, artistas independientes, artistas urbanos y los artesanos. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que fue el foro pasado, en donde nos acompañó también el viceministro de Cultura y Patrimonio, y son algunos de los compromisos que quedaron allí. Quiero darle la palabra a nuestros invitados y también a la anfitriona de esta bancada de la cultura, la concejala Atiquigua. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que a esta hora se conecta en nuestro foro, a nuestros invitados especiales el día de hoy, medios alternativos, a Patrick, que tiene además un gran reto, no solamente de dirigir el instituto, sino como antropólogo, de colocar en la agenda de la ciudad la importancia también del patrimonio biocultural de nuestra Bogotá región. Bueno, básicamente yo creo que la bancada de la cultura del Consejo de Bogotá ha considerado que es importante tener un espacio para escuchar al sector cultural y también para trabajar para que estas inquietudes, propuestas, iniciativas también tengan un canal de diálogo con la institución del distrito y también con la nación. Hoy estamos aquí con varios medios alternativos. Más luego se va a conectar también el concejal Celio Nieves y la idea es que también la gente que nos sigue por red pueda también expresarnos sus inquietudes. Entonces, yo quiero pues darle un saludo muy especial y la palabra a nuestros invitados del día de hoy, a Patrick Morales, director del Instituto Distrital del Patrimonio de la Cultura, a Fidel Juárez Pardo, director del medio comunitario del canal Arte y Cultura, a Pilar Dulceis Ordóñez, directora del periódico de Mujeres, vicepresidenta de Asopresacom, Rodrigo Acosta, presidente también de la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa, director de Bogotá Social, a Gabriel Cortés, consejero de Patrimonio Cultural de Usaquén, a Darío Salazar, director del Siglo XXI. Qué bueno volverlo a saludar a todos.
Y por supuesto también, ahí nos escriben los artesanos. Quiero decirles que hemos tramitado sus inquietudes eh, con todos los concejales de la bancada y que de cara pues a también al plan de desarrollo y de cara pues a todo el ejercicio que se viene de diálogo y concertación, vamos a tener muy presente estas jornadas de trabajo. Entonces, yo voy a cederle la palabra a Patrick para que se presente él mismo y nos cuente cómo la está pasando en esta pandemia y qué se está haciendo por el sector cultural desde el instituto. Concejala, muchas gracias. Un saludo especial a todas las personas que se están conectando, a las personas que gestionan los medios de comunicación alternativos y comunitarios, a la bancada, por supuesto, de Cultura del Consejo, y al concejal Celio, que seguramente se va a unir muy pronto a nuestra transmisión. Nada, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, concejala, ¿cómo la estoy pasando? Estamos tratando de pasarla lo más tranquilos posibles en medio pues, de una emergencia que ha sido muy difícil para todos y todas, en un proceso, por supuesto, difícil para el sector cultural, para muchos de los sectores de Bogotá, pues que están muy amenazados por esta crisis, pero bueno, estamos tranquilos tratando de pensar alternativas y de construir caminos que nos puedan ayudar a pensar el papel del sector cultura y en mi caso el sector patrimonio en la crisis. Entonces, pues, concejala, muy brevemente, tres o cuatro ideas para expresar qué estamos pensando desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en este contexto y en esta coyuntura de emergencia y de aislamiento. Lo primero, pues, reforzar la idea que por supuesto, desde la bancada del Consejo, la bancada de cultura del Consejo se ha venido movilizando, y es que la cultura tiene un papel fundamental en la reconstrucción de los lazos sociales que van a quedar muy afectados por esta emergencia. Por supuesto, el aislamiento social nos impide construir estos vínculos sociales donde la cultura juega un papel tan importante, dando sentidos a la crisis, tratando de producir interpretaciones colectivas que nos permitan salir como sociedad de manera más fuerte. Y pues el aislamiento es un gran reto en términos de esos lazos sociales y creemos que la cultura y el patrimonio va a jugar un papel fundamental ahí. Concejala, nosotros estamos replanteando, por supuesto, el plan de desarrollo. Esto obligó a todas las entidades del distrito, a la nación, a repensar sus prioridades. Nosotros en el distrito, que por supuesto estábamos en el proceso de construcción y ya de socialización del plan de desarrollo, hemos tenido que repensarlo pues de manera coyuntural por lo que está sucediendo, y tenemos nosotros cuatro propuestas muy concretas que están en este momento aún en construcción, porque también tenemos algunas limitaciones presupuestales que se nos van a venir sin duda por la atención a la emergencia que se ha tenido que hacer, pero estamos pensando en tres cosas fundamentales. Por un lado, fortalecer los procesos de formación, ya no solamente a niños y niñas en edad escolar, en temas patrimoniales, sino a otros grupos poblacionales que también tengan, pues por supuesto, sus enfoques diferenciales. Desde el instituto estamos trabajando ya con diferentes enfoques y hemos contratado personas que nos van a ayudar en los enfoques. Estamos pensando en ampliar el programa de formación hacia un tema de oficios patrimoniales que puedan generar encadenamientos productivos rápidamente. La gente que hace, digamos, oficios patrimoniales desde las plazas de mercado, por ejemplo, desde el Restrepo, donde hay tantos oficios importantes, son ejemplos simplemente, que podamos encadenar de repente en una sinergia con el Ministerio de Cultura y las escuelas taller, un proceso de formación más sólido y reorientar recursos de nuestro plan de desarrollo hacia fortalecer el proceso de formación es una propuesta. Sin duda, el programa de fomento que se está repensando desde la Secretaría de Cultura, los estímulos y las becas, se está repensando como sector, creemos que va a jugar un papel fundamental. Queremos reactivar procesos comunitarios de pequeñas organizaciones culturales, de museos pequeños en localidades, de pequeños grupos del sector patrimonial y artístico, que muchas veces son más o menos los mismos. Es un sector que juega tanto en lo artístico como en lo patrimonial. Queremos desde un fortalecimiento de los recursos de fomento, diseñar un programa que llegue más claramente a las poblaciones que en este momento van a estar muy afectadas. Lo vamos a hacer de la mano con los consejeros locales de patrimonio, que nos van a ayudar a pensar también un poquito la reorientación de estos recursos de fomento y de estímulos. Y por otra parte, concejala, queremos activar muy claramente
en los entornos vecinales con nuestro programa de intervención en bienes de interés cultural, activar mano de obra comunitaria para que en los entornos patrimoniales de zonas fuertemente afectadas por la pandemia, por ejemplo, Suba, Usme, Engativá, Fontibón, podamos activar intervenciones en bienes de interés cultural de escala vecinal que permitan generar lazos sociales en esos pequeños barrios, en pequeños entornos, pero que tengan mano de obra comunitaria para hacer, por ejemplo, antejardines, fachadas, centros de manzana, cubiertas de las casas, pero que realmente los recursos de esas intervenciones no le lleguen a grandes obras, a grandes empresas, pues que nos hagan las intervenciones, sino que podamos contar con la mano de obra comunitaria en esas intervenciones. Esto es otro cambio que estamos haciendo, concejala, en este momento. Finalmente, estamos trabajando en un proyecto y estamos tratando de identificar cómo hacemos realidad, cómo aumentamos los márgenes de exención tributaria y de equiparación para los bienes de interés cultural, para personas que tienen una casa patrimonial, pero que muchas veces no tienen los recursos para mantenerla. Entonces queremos en el marco de esta emergencia proponerle a la Secretaría de Hacienda, y lo estamos trabajando de manera coordinada con ellos y con planeación, aumentar esos beneficios de exención, sobre todo en bienes de interés cultural que estén ubicados en sectores, por ejemplo, centros fundacionales, el centro histórico, pero que sean pequeños bienes de interés cultural y no grandes, digamos, inmuebles patrimoniales, sino para la gente que está en el barrio, que queremos que se quede en el barrio. Por último, concejala, si estamos pensando, y hoy nos reunimos con los consejeros locales de patrimonio en una reunión informal, cómo activar una red de un tema que a nosotros nos parece particularmente importante, de red de personas asociadas a los oficios de las plazas de mercado y la sostenibilidad alimentaria de la ciudad. Ahí hay un tema bien grande que podemos fortalecer y estamos pensando cómo hacemos esta red para que muchas de estas plazas de mercado que siguen sosteniendo a la ciudad y que son fundamentales en la diversidad, digamos, de saberes asociados a la agricultura, a los saberes bioculturales, también puedan fortalecerse en una red que podamos proyectar hacia el futuro. Finalmente, con esto sí termino, el Museo de Bogotá puede ser una plataforma muy potente, una plataforma digital para ver de qué manera los artistas y todos los medios, digamos, todas las personas que están en el medio patrimonial puedan desde la plataforma del Museo de Bogotá tal vez transformar un poquito sus ofertas culturales hacia el medio digital. Esto nos lo podrán fortalecer nuestros colegas que hoy están en el panel, esta idea de cómo los medios de comunicación pueden jugar un papel bien importante ahí. Yo dejaría ahí, concejala, por ahora. Bueno, muchísimas gracias y qué bueno también tener presente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esa memoria hídrica y todas esas cosmologías del agua, lo que tiene que ver con los camellones, que está muy en la vía también de estos redes de saberes bioculturales que están asociados a nuestros ecosistemas biológicos y culturales, Suba, por ejemplo, las historias de vida que hay allí. Además, una comunidad muy, y yo diría la más vulnerable de todas, porque en Suba está el foco, digamos, de la pandemia en este momento. Y, por ejemplo, el barrio El Rincón es el barrio, el segundo más denso de toda América, y viven allí familias muiscas, y yo creo que tenemos también que focalizar algunas acciones de tipo patrimonial allá. Bueno, voy a presentar también a Fidel para que nos cuente un poquito cómo la está pasando y bueno, qué reflexiones nos trae, qué propuesta nos trae el día de hoy. Bueno, un cordial saludo para toda la red de cultura de Bogotá y de Colombia, porque sé que se está retransmitiendo la expectativa de Bogotá en todo el país. En Bogotá siempre hemos jalonado los procesos y aquí estamos dando ejemplo. Pues bueno, es realmente una situación bastante tensa la de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá, porque ya venía de 4 años de administración de un desfinanciamiento y de un desconocimiento radical. Así de que en esta administración estábamos empezando a calentar motores cuando se nos viene todo este tema de la pandemia, y entonces nos tocó empezar a hacer readecuaciones. ¿Para qué? Para lo fundamental, para poder definir la inclusión en el plan de desarrollo de Bogotá por primera vez de los medios comunitarios y alternativos, ya que esto no se había logrado en administraciones anteriores. Así de que ese ha sido el gran esfuerzo.
los medios comunitarios y alternativos, por supuesto, luego de pasar de una pandemia de 4 años, de un acuartelamiento de 4 años, ahora nos encontramos con esta situación y entonces se agudiza el problema en los medios comunitarios alternativos. Sin embargo, es un sector tan increíblemente resistente y convencido de su vocación de la comunicación social más que del periodismo, que hemos estado siendo puentes entre la administración, la ciudadanía, el sector privado para poder atender esta pandemia. ¿Con qué? Con información asertiva que permita orientar a la comunidad para salvar vidas. Finalmente ese es el objeto de los medios comunitarios y alternativos, una comunicación no centrada solamente en el interés del capital, sino fundamentalmente en el interés de los seres humanos. Una pregunta, ¿han pensado ustedes en términos de metas, en términos para este plan de desarrollo? ¿Tienen una propuesta en concreto? Claro que sí. Fundamentalmente firmamos un pacto con la doctora Claudia López a través de la Central de Comunicación Comunitaria, de la cual hoy nos acompaña Rodrigo Acosta, su presidente, y quien les habla, el vicepresidente de la Central, que reúne a más de 100 medios de comunicación de la ciudad, alternativos y comunitarios. Ese pacto tiene 4 puntos fundamentales en el plan de desarrollo. En la concertación con la administración hemos solamente logrado incluir uno prácticamente de esos 4 de esos 4 puntos del pacto. El más urgente que en este momento proponemos es la democratización de los gastos de divulgación de la administración, porque no se ha logrado establecer un porcentaje. Desafortunadamente se habla de una bolsa para los medios comunitarios y alternativos, pero no se dice cuánto hay en esa bolsa. Así de que es como la bolsa de un mago que no sabemos qué va a salir de ahí, si sale un ratón o si sale un gran pavo. Esa ha sido la gran dificultad que en el momento estamos afrontando, así de que es fundamental que en el Consejo de Bogotá se pueda dar respaldo por primera vez a estos medios de comunicación comunitarios y alternativos que nos permitirán romper el cerco mediático, máxime en un momento en que la crisis post-pandemia va a ser una dificultad muy grande en cuanto a ese rompimiento del tejido social. Claro que sí, estaremos muy atentos. Creo que se hicieron más de 18, 19 pactos y creo que es muy importante de cara al plan de desarrollo tenerlos en cuenta. Bueno, damos también la bienvenida a Pilar Dulceis Ordóñez, directora del periódico de Mujeres, para que nos cuente cómo va en esta cuarentena y qué reflexiones y propuestas nos trae el día de hoy. No te escuchamos. Activa el micrófono. Concejala, buenas noches. Un saludo especial para todas y todos. En estos momentos en los cuales tenemos que empezar a trabajar muchas otras alternativas de comunicación, pero siempre de la mano con las comunidades, siempre tratando de servir y de poder llevar a ellos los diferentes proyectos, programas, todo lo que se pueda para la ayuda de las comunidades y a la vez llevando también a la administración las diferentes inquietudes que tienen cada uno de ellos. Desde nuestro medio trabajamos periodismo ciudadano que trabaja por los derechos de las mujeres. Llevamos ya 7 años de trabajo con el medio y también trabajamos con la Asociación de Prensa Comunitaria, que llevamos ya 10 años de trabajo, que trabajamos por la dignificación del ejercicio del periodismo comunitario y alternativo. ¿Qué propuestas tenemos? ¿Qué inquietudes tenemos? De la mano con nuestros compañeros del sector cultural, tratando también de mostrar diferentes iniciativas, convocatorias, todo lo que viene llegando a nuestros medios, tratamos siempre de llevarlo de primera mano, tratar de tender una mano y tener una red verdadera de tejido y de comunicación en la cual podamos entre todos construir, ayudarnos para salir adelante de este pequeño impasse, porque sabemos que todo lo podemos. Una pregunta.
como medio comunitario y como mujer, ¿qué piensa del aumento de la violencia contra las mujeres en el marco de este confinamiento? Es duro porque muchas veces las mujeres desafortunadamente tuvieron que quedarse encerradas en sus casas con las personas que las vienen maltratando a diario. Es difícil y es importante tender una mano y lo que se está haciendo desde la institucionalidad, la Secretaría de la Mujer, desde la misma la equidad de género, se ha venido haciendo un trabajo para que ellas puedan por lo menos recibir una ayuda. Hemos sido testigos también como han sido algunas llevadas a las casas refugio. Es importante que exista el diálogo en las familias, que exista el respeto a la mujer, porque desafortunadamente en estos momentos de encierro hay que ser muy tolerantes. Y es triste que se presenten este tipo de maltrato hacia la mujer. Bueno, esas son las reflexiones importantes hacia una cultura de la no violencia. Tenemos que aunar esfuerzos. Tenemos también a Rodrigo Acosta, presidente de la Central de Comunicación Comunitaria, que nos acompaña para que nos cuente cómo la está pasando en este confinamiento y cuáles son sus reflexiones y propuestas para el sector de la cultura. Aquí un saludo muy especial para usted, al amigo Patrick y a los demás amigos de los medios comunitarios y alternativos aquí en estudio, en esta videoconferencia, y a toda la sintonía del sector cultura y a todos los equipos de trabajo. Yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria para hacer un recambio de nuestras costumbres políticas, culturales y de nuestro relacionamiento con el ambiente en una visión humanística. Y creo que el Partido Verde, el Partido Polo Democrático, el Partido Progresista, ASI y demás, hoy de alguna manera en sintonía con el poder enraizado, pues, y representado en Claudia López, tienen un reto. Y ese reto frente a la cultura es retomar la cultura como un factor para el desarrollo humano. Y los medios comunitarios y alternativos como factor de la democracia, basado en la democracia informativa para la democracia política económica. Pero lamentablemente, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, de los 17 pactos podríamos decir que no se han logrado integrar al borrador del Plan Distrital de Desarrollo. Acabo de hablar con algunos representantes del Pacto de Cultura, quienes incluso en el documento que fue entregado hace algunas horas, lamentan muchísimo que el pacto no se exprese. Nosotros como medios comunitarios también, si bien observamos una voluntad de la administración por iniciar el cumplimiento del pacto, creemos que ese modelo neoliberal le llegó a la cabeza a más de uno de nuestros compañeros en el gobierno y no logran comprender de qué se trata el asunto. Y quiero explicarlo en breve. Lo primero, lo dijo Fidel, son 320.000 millones de pesos que se gastó la anterior administración. Eso es lo que podría ser hoy prácticamente 30 hospitales o 30 universidades o 30 grandes colegios en la administración de Peñalosa. Hoy la Secretaría General acaba de suscribir un contrato con ETV por la suma de 6.000 millones de pesos. Hemos insistido en que se defina un porcentaje de participación de los medios comunitarios, porque allí aparece obviamente una base de datos inicialmente de todos los medios masivos, pero a nosotros nos dicen como medios comunitarios, miremos a ver qué va a pasar con ustedes. O sea, esa repetición del anterior gobierno creo que no es admisible en esta oportunidad, lo primero. Y lo segundo, el pacto nuestro suscrito el 9 de octubre de 2019 con la alcaldesa Claudia López, solamente está un programa, se queda por fuera algo que está incluso en el decreto de presupuesto, el 744 en su artículo 44, que es la democratización de los gastos de divulgación de la gestión pública. Estamos proponiendo, y así lo acogió el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que es necesario que ese artículo quede en el plan de desarrollo y no que quede simplemente al libre albedrío y a la incomprensión a veces injusta de funcionarios que se les olvida a la gente para que se obligue de alguna manera a que todas las entidades, desde las cabezas de sector y las secretarías, hagan esa democratización. También se queda por fuera las redes de comunicación, se queda por fuera el emprendimiento y la asociatividad de servicios culturales. Tampoco se logró ese acuerdo
con la Secretaría de Cultura ni tampoco con la Secretaría de Desarrollo Económico, que nos permitiría al sector cultural y al sector de los medios comunitarios como expresión cultural prácticamente tener un futuro cierto frente al Plan Distrital de Desarrollo. Estos y otros temas pues son motivos ya de que usted, doctora Atiquigua, con todo el equipo de concejales de la Comisión de Cultura y con toda la fuerza que podemos imprimirle a toda esta situación, tomen cartas en el asunto. Estamos pidiendo desde ya una intervención en audiencia pública en el Consejo de Bogotá a partir pues del 1 de junio en la agenda que ustedes consideren pertinente, y frente a la actual situación de pandemia se mandaron a una base de datos del IDRD, igualmente otra base de datos que solicitó el IDEPAC, pero finalmente directores y equipos de medios comunitarios en situación de debilidad económica, pues podríamos decirle que no han llegado ninguna ayuda. Hemos tratado entre nosotros de buscar ayudas por otros lados en el sector privado o autofinanciamiento propio entre nosotros mismos, pero el distrito no se ha dejado ver con ningún apoyo al sector de los medios comunitarios y alternativos, ni al sector cultura. Y eso es bueno que ustedes lo sepan, porque sí, está bien todo el tema de Bogotá Solidaria, pero cuando se habla de las personas que no están dentro del CISBEN o dentro del Trapo Rojo, pues prácticamente les cuento que la situación amerita realmente una especial atención, en este caso por Secretaría de Cultura y la Alcaldía Mayor y la Consejería de Comunicación. Esta es la situación, doctora Ati, y ustedes, amigos de la administración. Una pregunta para Rodrigo Acosta como presidente. En estos momentos hay pues un tema que viene surgiendo también como una alternativa para afrontar la crisis y tiene que ver con los vitales para todos los ciudadanos y ciudadanas que en su mayoría pues van a ser afectados por esta crisis económica, ecológica, sanitaria, y tiene que ver uno con los vitales como el acceso a la comida, el acceso al agua, todos esos barrios ilegales. Ayer teníamos un debate de control político y básicamente yo decía que si el agua es un derecho humano, no se puede utilizar el argumento de que no se han legalizado los barrios para no llevarle agua a esas personas. Cada año en Bogotá hay 19.000 unidades de vivienda que por distintas razones se vienen pues engrosando los cordones de miseria, pero el derecho humano al agua en este momento es fundamental. Entonces hay que buscar soluciones, pero lo mismo pensaría yo, por ejemplo, para los artistas que no hacen parte de ningún censo, de ningún CISBEN, pero que es un sector muy importante para afrontar la crisis, para superar esta crisis, como lo planteaba Patrick, pues necesitamos dar sentido a la crisis y yo creo que necesitamos de la creatividad para una cultura viva, para reactivar realmente y empezar una sociedad en transición. Entonces, un sector supremamente importante, pero al mismo tiempo un sector supremamente vulnerable. Estamos hablando también de los vitales funcionales, es decir, el Internet. Si hablamos de teletrabajo y el Internet, solo como el 22% de la gente tiene Internet. Si hablamos, por ejemplo, de soluciones habitacionales, todo el problema de los arriendos, del pagadiario, esto también son temas que tienen que ver con vitales territoriales. Entonces, yo creo que es muy importante sobre esto en el plan de desarrollo defender pues el mínimo vital, incluso transitar de los mínimos del Estado mínimo que abandonó sus objetivos misionales como los derechos fundamentales a una democracia vital. ¿Cuál es su percepción de esta pregunta? Mucha gente piensa que es descabellado, pero yo creo que tenemos que hablar de la renta vital, la renta básica, y tenemos que empezar a mirar ese presupuesto y realmente mirar cuál es la prioridad. Y yo creo que en un momento de crisis la prioridad es la dignidad de la gente y también la prioridad son los vitales de la naturaleza. Hemos visto que el gobierno nacional es manifestando a través de sus diferentes decretos el salvamiento de los bancos. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Sí, Ati. Lo primero, indicar que todo lo que se refiere a los bienes públicos, que son las frecuencias del espectro radioeléctrico asignado para los servicios de telecomunicaciones, han sido prácticamente monopolizados
por obra y gracia de los partidos políticos tradicionales, cuyos funcionarios actúan con puerta giratoria entre transnacionales y después a ser funcionarios públicos. Entonces, lo primero es que hay que democratizar frecuencia. Segundo, hay que lograr tener satélites dedicados a la educación y a la cultura y a las comunicaciones. Me parece que Bogotá le va a tocar tomar cartas en el asunto porque ya el gobierno del presidente Duque parece ser que desechó cualquier posibilidad al respecto que nos permita de alguna manera tener esas plataformas ascendentes y descendentes del proceso comunicacional. Lo tercero, tiene que haber un mínimo vital, como usted lo propone, frente a la banda ancha y a los procesos de integración. Por eso la propuesta que nosotros tenemos en el plan de desarrollo de la creación de las redes de comunicación con el financiamiento de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero parece que tienen oídos sordos nuestros amigos del Partido Verde allí en el poder. Por favor, entiendan que en este momento estamos en una mirada nueva que usted ha estado observando. Mire, hablemos de Gabo. Ese Gabo, como está planteado en el plan de desarrollo, con todo respeto, es un Gabo institucional que está por fuera de los retos actuales de la pandemia. Necesitamos es un gobierno abierto, que se cumpla el pacto de ETB, que propone el fortalecimiento de la infraestructura de ETB como nodos y red nerviosa de comunicación, de estudiantes, de ciudadanía, que nos podría proporcionar el mínimo de banda ancha vital para todos los ciudadanos. Es inadmisible que en Bogotá prácticamente más del 50% de la población está desconectada, más del 50%, a nivel nacional más del 70%. O sea, el neoliberalismo de la ministra, para que digamos las cosas como deben ser, no le alcanzó a ni siquiera contrarrestar, y a partir de prácticamente de quitar el IVA a los celulares para que de alguna manera tengamos más consumo, yo creo que eso fue un truco del presidente Duque para la ayuda más bien de Movistar y de todas estas transnacionales. Lo que tenemos que hacer en Bogotá, vuelvo y reitero, es que si logramos que el distrito le imprima recursos, financiamiento y fuerza a ETB, y la interrelación y la integración con los medios comunitarios alternativos en las localidades, podemos lograr aumentar plataformas tecnológicas como esta videoconferencia, donde podamos tener plataformas de diálogo y, por ejemplo, de votación electrónica masiva, y no estar lo que estamos haciendo simplemente unos intentos de usar plataformas cuando tenemos la mejor empresa prácticamente de América Latina aquí en Bogotá, de manera pues que Smart City, Bogotá, ciudad inteligente, tiene que tener un recambio total a como lo formuló nuestros compañeros del Partido Verde en el gobierno. Tiene que ser una reformulación basada en lo que tú dices, que garantice la accesibilidad al conocimiento y la accesibilidad para los procesos de participación. Muy bien, de acuerdo. Entonces, el espacio vital incluye el espacio electromagnético, que además es espacio público, ¿no? Desde el centro de la Tierra hacia el infinito, ese espacio público. Patrick sabe muy bien cómo es la línea negra, entonces, de acuerdo con ello, le damos paso a nuestro siguiente invitado, Gabriel Cortés, consejero de Patrimonio Cultural de Usaquén, para que nos cuente cómo la está pasando y cuáles son sus reflexiones y propuestas para el día de hoy. ¿Se encuentra el compañero Gabriel? Gracias, Ati. Voy a ver si tengo activado el micrófono. A ver. Te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, pues hoy justamente después del mediodía de una reunión, los consejeros de patrimonio está con el director acá presente, el doctor Patrick Morales. Pues, claro, entendiendo las dificultades que hay. Por favor, si podemos apagar todos los micrófonos para ver si tenemos una mejor señal. Bueno, creo que Patrick se desconectó, se le fue un momento la señal, pero entonces, mientras tanto,
No, Gabriel. El director Gabriel. del Instituto de Patrimonio Cultural se encuentra, el que tiene malas señales, Gabriel. Entonces saludemos a Darío Salazar, director del siglo XXI. Bienvenido. Hola, a ti, ¿Cómo la gracias. estás pasando? Ahí vamos. ¿Se me está escuchando ahí o necesito usar otro micrófono? No, perfecto, te escuchamos Gracias. perfecto. Bueno, pues realmente nosotros no la estamos pasando mal. Desde el punto de vista que pues hemos estado en confinamiento hace muchos años. No por las dinámicas, digamos, los sociales, sino por también como hemos venido observando la dinámica humana, la dinámica política y económica frente a la naturaleza. Y eso nos ha hecho, como a ti sabe, que desde hace un buen tiempo, 27 años llevamos, precisamente ayer sacábamos en el artículo, en una nota que los invito a leer, que se llama Los humanos en la Tierra. Desde hace 27 años venimos trabajando en el proyecto de educación, de comunicar para educar, sabiendo que desde este modelo económico hemos estado equivocados. Y pues lo comento en términos de que la estamos pasando bien porque tenemos un optimismo, así como a veces dicen, pues es un optimismo desde el punto de vista de que es una oportunidad también para el que la cogió, en términos de cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, pero también nosotros con la naturaleza. Entonces, por ese lado, pues estaríamos diciendo que continuamos con nuestro trabajo. Nuestro medio se ha caracterizado por ayudar a hacer una voz y una reflexión desde la naturaleza hacia lo humano. Y con todos estos medios alternativos, ciudadanos, que precisamente hemos optado por no comer, por decirlo así, de los sistemas tradicionales y de los medios convencionales. Queremos ayudar a contribuir a esta reflexión de que sí es posible. De que sí es posible y un acontecimiento como el del COVID, que uno podría decir política o económicamente tiene unos responsables que saldrán en un momento dado de la historia, pero que también a la humanidad le permite reflexionarse. En el caso de Bogotá, pues nosotros entendemos que este pacto que hemos firmado algunos medios desde hace algún tiempo y que hoy se debe traducir como un apoyo o como una política de gobierno para todos los medios ciudadanos y alternativos. Quedo completamente sorprendido con las expresiones de Rodrigo ahorita referente a que los puntos que habíamos solicitado para este gobierno, que lo consideramos nuestro gobierno, como consideramos este consejo nuestro consejo, y como consideramos a los funcionarios públicos nuestros funcionarios públicos. Saludo para Patrick, director del sector de cultura. Entonces, al considerar los nuestros, y cuando vemos que lo que hemos hablado o pactado no se lleva a cabo, pues en cierta medida, ¿cuál sería la palabra que uno le puede dar a ese concepto, a esa relación de infidelidad política, a esa relación de traición a lo conversado y a lo acordado? Porque si eso no queda, hemos perdido 4 años futuros, porque ustedes saben que un plan de desarrollo es simplemente un ajuste de contratación hacia futuro en ejes fundamentales. En la dinámica de la cultura, nosotros consideramos que todos los medios desarrollan un trabajo cultural.
entendido lo cultural como toda la construcción humana, desde las mujeres, desde las personas con discapacidad, desde los sectores, desde las etnias, desde las diferentes expresiones de poblaciones y de sectores. Lo que esos medios tratan de decir y de proponer y de plantear, no solamente aquí estamos, sino que también hoy se ratifica, y quiero dejar constancia en este foro y solicitarle a ti, y qué pesar que no esté el resto de concejales citados, pero no se puede dejar desviar ni esta propuesta, ni este contenido, porque simplemente entonces hemos hecho una lista de mercado neoliberal. ¿Y eso de qué nos sirve? A los ciudadanos, a los funcionarios, y ustedes pues seguramente estarán bien, porque están facturando cada minuto de su trabajo. Y ustedes se dan cuenta, y lo digo de manera tranquila porque lo hacemos con mucho gusto. Todas las entidades nos dicen, ayúdenos a difundir esto, pero ninguna entidad nos ha dicho, oiga, venga, ustedes necesitan sobrevivir con algo de publicidad. Oiga, ustedes firmaron una política pública que tenemos desde hace más de 10 años y no se les ha respetado. Oiga, ustedes firmaron un pacto con la alcaldesa para que quedara incluido y no se los vamos a cumplir. Eso ya de fondo, mi querida Ati y mi querido Patrick, nos pone en una situación de que nuestros funcionarios, de que nuestros concejales, de que nuestra alcaldesa y que nuestro gobierno no va a cumplirnos, porque precisamente por eso se hacen acuerdos políticos. Entonces, vamos a pasar por encima de la jurisdicción, de la juridicidad política que hemos ganado con la política pública, y vamos a irrespetar a decenas y cientos de personas que desde sus localidades ven en la comunicación alternativa y ciudadana como un ejercicio de cultura, como un ejercicio de construcción de sujeto, como un ejercicio de construcción de sociedad. Y a esa sociedad, mi querida Ati, nosotros no le vamos a jugar si esto es una lista de mercado neoliberal. Porque no hay un proyecto de sociedad y no podemos matricular esto de que es un pacto ambiental y social del siglo XXI. Yo sé que estamos en un paréntesis trascendental, positivo. Yo no veo con pesimismo absolutamente nada, ni siquiera la economía. Hay que reinventarla toda. Hay que rehacer las relaciones. Hay que rehacer las nuevas formas incluso hasta de comunicación. Y no porque la digital sea la alternativa, porque lo que hace la digital es acelerar la condición de lo humano. Y no se trata de eso, precisamente se trata de hacerla más tranquila, con mejor salud mental. Esa pregunta que hizo Ati ahorita a nuestra compañera, se tiene que resolver de fondo en los espacios donde cada uno estamos. ¿Por qué somos tan violentos? No solamente nosotros como sujetos, nosotros como familia y hoy como propuesta política. Esto es violencia. Decir que los vamos a desconocer en este pacto, cuando teníamos unos acuerdos con el sector cultura para que precisamente se reconociera desde los contenidos y se apoye en lo local y en lo distrital todas esas formas de expresión. Darío, allí, regálame 30 segundos. Teníamos reunión, Ati, el pasado martes con el sector cultura, una reunión pactada hace un mes. Y simplemente antier martes dijeron, no se puede hacer la reunión porque ustedes tienen una reunión interinstitucional con el IDEPAC y otras entidades. Pues tampoco se hizo la reunión interinstitucional, no se hizo tampoco la de cultura, y prácticamente el borrador del plan de desarrollo va a ser entregado
en las próximas horas, de manera pues que el sector cultura, al menos en las reuniones, nos hizo conejo, pues. Quiero cerrar con esto, Pati. Nosotros nos hemos parado en un punto, y es que si no hay una ley de tercios en los presupuestos de difusión, que además es una responsabilidad en términos de la transparencia. Pero ¿qué transparencia podemos tener o esperar de las cadenas radiales y televisivas que incluso le ponen agenda a nuestros funcionarios? Le manejan su agenda. ¿Qué transparencia podemos esperar si le estamos dando en este momento toda la posibilidad, si no queda un porcentaje de cuánto le van a entregar a los medios alternativos, ciudadanos y comunitarios para que hagan su trabajo? Es como si le dijeran al doctor Patrick que su presupuesto se va a determinar dependiendo de quién sabe qué. Entonces no va a saber con qué presupuesto va a contar, ni con qué personas puede trabajar, ni qué campañas puede llegar a hacer. Y eso es un principio de la contratación en Ley 80. No es solo el principio de la transparencia, no es solo es el principio de la planificación. Y si a mí hoy en el plan de desarrollo no nos dicen eso, créame, Ati, que estamos jugando a que los vamos a embobar, los vamos a tener en reuniones, siguiéndonos, tratando de que nos publiciten las cosas y siempre mirando esta expresión cultural, comunicacional, educativa y política como unos con la vulnerabilidad que no se debe ver. Entonces ahí yo digo, no nos podemos equivocar, ni se pueden equivocar los partidos que están sentados hoy en el Consejo. Indudablemente tengo absoluta confianza en la claridad y en la firmeza que tú puedas tener, no solamente como mujer, como indígena, sino también como ambientalista, que has demostrado compromiso con ese proyecto. Yo quiero dejar por ahí para no extenderme más. Gracias. Bueno, yo creo que realmente nos hace falta espacio, tiempo para abordar los temas, pero hay un compromiso con el Pacto por la Cultura. Yo también firmé ese pacto. Honrando ese pacto, creamos la Bancada de la Cultura. Entonces, vamos a mirar cuál va a ser la metodología. Es importante garantizar la participación. Una democracia vital sin participación, pues no, ¿de qué? Estamos en una democracia agonizante y, por supuesto, el derecho a la información, al conocimiento es un derecho fundamental. Allí creo que tenemos varios puntos de encuentro. Yo creo que nuestro gran reto es cómo vamos a garantizar la participación ciudadana en el marco del COVID para que el plan de desarrollo tenga realmente y esté nutrido de esas reflexiones ciudadanas. Entonces, de cara pues al plan que se va a radicar al Consejo, ya miraremos si con la bancada de participación podemos garantizar un espacio para revisar el Pacto de la Cultura y además recoger todo este diálogo, todas las propuestas y reflexiones nutridas de estos foros que hemos hecho con participación de la administración, del gobierno nacional. Y como el tiempo es escaso, pero muy valioso, queremos también darle nuevamente la palabra al doctor Patrick para que nos amplíe un poco de cara pues también al presupuesto que le vamos a asignar a la cultura, porque yo creo que una labor del sector de la bancada de la cultura en el Consejo es velar porque no sea el sector de la cultura indemnizado en el marco de esta crisis y más atendiendo pues la defensa de los vitales del sector cultural, que es muy importante. Esa es una pregunta que tiene que ver, pues, porque ya han anunciado que van a radicar plan de desarrollo y vendrán las discusiones y a nosotros nos parece muy importante, pues, hacer todo un análisis fiscal de las prioridades que vamos a tener en el marco de este cuatrienio en Bogotá. No, a ti muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Me parece muy interesante el debate sobre medios
de comunicación alternativos y comunitarios. Yo mismo creo que en algún momento lo conversé con la concejala en algún momento de mi vida. Estuve coordinando un proyecto de televisión comunitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta con el pueblo Cancuamo, cuando creamos el primer canal de televisión comunitario del pueblo Cancuamo, de la mano de la comunidad, del Cabildo Gobernador. Y me parece que el tema de medios comunitarios, si bien no está en mi resorte estricto desde patrimonio, es un escenario súper potente, que de todas maneras sí tiene cruces con lo patrimonial en la medida en que son enunciaciones distintas desde la comunidad, de la manera como se narran y construyen sus propias identidades. Creo que hay un capital fundamental en Bogotá, y digamos, frente al reto que tú señalas de la participación y lo que ha generado esta emergencia en torno al plan de desarrollo, creo, insisto, que los medios de comunicación alternativos y comunitarios deben y van a jugar un papel fundamental. Por supuesto, los temas de los pactos son complejos, creo que hay que analizarlos con mucho detenimiento y así lo está haciendo el secretario de Cultura. Sin embargo, quiero insistir que en la dimensión patrimonial, ese tema, por ejemplo, de las exposiciones que se hacen desde la misma comunidad, que tiene el mismo sentido de narrarse desde un lugar propio, desde un lugar comunitario, lo vamos a desarrollar desde el Instituto de Patrimonio. No queremos un museo que desde la alta cultura nos narre quiénes somos los bogotanos y bogotanas sin tomar en consideración las marginaciones urbanas, las comunidades y poblaciones invisibilizadas y la violencia también que ha fragmentado socioespacialmente a esta ciudad y que no ha tenido en cuenta otros saberes y otras miradas de poblaciones diversas. Ahí, esas otras formas de narrarse que queremos abrir desde el museo con pequeñas exposiciones efímeras, itinerantes en muchas localidades de Bogotá que estén articuladas a la red de museos, son también maneras de construir como versiones propias, identitarias y colectivas, y es el mismo papel que juegan estos medios de comunicación alternativos que hoy nos acompañan y cuya relevancia, insisto y saludo hoy en este escenario. Se conectó ahora sí Gabriel Cortés, consejero de Patrimonio Cultural de Usaquén. Tiene sonido para que nos cuente cómo está pasando y cuáles son sus reflexiones y propuestas. Gabriel. Bueno, Gabriel. Creo que Gabriel tiene problemas con la conexión. Yo creo que hoy es el Día Internacional del Libro, promovido por la UNESCO, y yo quiero decir que existe en Bogotá una red de saberes y sabores que viene impulsando la Universidad Nacional, Aula Viva para la Paz, en la cual están muchos abuelos y abuelas. Estoy pensando en abuela Huitoto, que se encuentra en un barrio que no ha sido legalizado en Usme, a la cual no le ha podido llegar agua, que habla su idioma nativo. La Amazonía realmente le aporta a esta ciudad pues sus aguas a través de las atmósferas, pero a veces pues todos esos saberes están invisibilizados. Yo creo que la violencia epistémica también la tenemos que ir superando. Hay pues todo un patrimonio vivo que está en la memoria, que está en esos lenguajes. Yo creo que Bogotá tiene el gran reto de tener una política también habitacional que permita darle una dignidad, una solución habitacional a todos esos saberes, a todas esas culturas. Debería ser una red cultural viva donde se exaltara la gastronomía, también el cuidado de las semillas, en fin. Yo creo que a 500 años de fundada Bogotá, pensarnos un pacto social que nos permita salir de esos paradigmas del mercado que desahucian la gente. Yo creo que superar la desigualdad debe estar en el centro de ese pacto social y también el pacto ambiental. No podemos seguir en la idea de naturaleza que nos trajeron hace 500 años, que deseca nuestros ríos, que sigue mandando las aguas negras al río. Tenemos que volver a honrar la memoria hídrica de este territorio. Esos son los temas que yo creo que son un desafío para todos, para los medios alternativos, nuestras narrativas, nuestra identidad, nuestros imaginarios colectivos, el poder contar pues también unas versiones de la historia propia. Tenemos que trabajar muchísimo. Yo creo que en todo esto también es importante el sector cultural y, por supuesto,
trabajar por la dignidad y los vitales de todos. Creo que debemos aunar esfuerzos allí. Además del pacto cultural, pues yo creo que también pues esa perspectiva intercultural que yo quiero dejar, pues aprovechando que hoy es el Día del Libro y también pues celebrar este espacio. Estamos realmente a punto de concluir. No sé si Linda quiere complementarnos. A ti, mira, yo quería hacerte una claridad sobre algo que tú planteaste. Es que en realidad son 3 pactos relacionados con cultura. Mira, el pacto de cultura propiamente dicho, número 1, el pacto de la comunicación comunitaria y alternativa, y el pacto de juventud, recreación, deporte y cultura. Son 3 pactos que tienen que estar atendidos por la Comisión de Cultura que tú estás presidiendo y por el secretario de Cultura, que de alguna manera prácticamente no quisieron hacer la reunión conjunta de los 3 pactos, con los voceros de los 3 pactos, para lograr modificar los programas del plan de desarrollo. Yo te pediría que a instancias tuyas se pudiera hacer una reunión con el secretario, con Patrick desde luego, con el área de planeación de cultura y estos voceros, a fin de lograr pues algunas coincidencias y algún mejoramiento prácticamente para que sean llevados en forma propositiva, pues porque se trata de construir, se trata de dialogar, de buscar las coincidencias para cuando llegue esto ya al Consejo de Bogotá tener algo avanzado. Por supuesto que sí. Voy a proponerle a la bancada de la cultura que propiciemos un espacio para dialogar sobre estos 3 pactos con la administración de cara pues al debate del plan de desarrollo. Por supuesto que haremos esa gestión y les estaremos informando pues el tiempo y el espacio en el marco del cual llevamos a cabo este diálogo. Bueno, Linda, hoy estoy con ganas de socializar más que antes. Debe ser porque estoy con medios comunitarios y me parece que realmente me salió el espíritu también de narrar, de comunicar. Linda, ¿tienes algo que sugerirnos? Bueno, pues primero agradecerle a todos los medios comunitarios que a esta hora se conectan, a toda la ciudadanía pues que está pendiente de este 4º foro virtual Emergencia Cultural. Hay una pregunta para el doctor Patrick. Nos preguntan que por qué continúan haciendo convocatorias como si estuviéramos en tiempos normales. Esta pregunta la hace Miriam Nelly Redondo, entonces es una pregunta para él. Igual ya también contarle a la audiencia que estamos terminando este foro virtual y que todas las preguntas nos las pueden hacer llegar a través del hashtag Bancada por la Cultura para nosotros tramitarlas desde la bancada a todos pues las entidades competentes. Entonces quiero darle la palabra al doctor Patrick para resolver esta pregunta y ya poder hacer unas conclusiones finales de este 4º foro de Emergencia Cultural. Muchas gracias. Sí, no, es una pregunta importante. Algunas de las convocatorias del sector cultura, algunos de los institutos adscritos a la Secretaría, habían salido justo antes de que iniciáramos el proceso de aislamiento y emergencia, y por supuesto quedaron colgadas en las redes. A esas convocatorias, digamos, que no contemplaban, y en eso tiene razón la persona que hace la pregunta de esta emergencia, lo que se hizo fue ampliarle un poco los tiempos para que la gente tuviera un poco más de plazo para participar y que no quedaran, digamos, que tuvieran como una participación importante, robusta. Pero sí tiene razón la persona que hace la pregunta. Estamos pensando desde la Secretaría de Cultura, esto es por supuesto competencia del secretario, pero también en articulación con los institutos, cómo hacer para lanzar nuevas convocatorias que respondan a la emergencia y cómo reorientar recursos, como dije al principio de mi intervención, hacia convocatorias de estímulos, becas y todo el programa de fomento que pueda realmente responder a la emergencia con una buena base de datos que nos permite identificar quiénes y cómo vamos a llegar a esas personas, porque no puede ser que digamos, el fomento, los estímulos y las becas funcionen como si estuviéramos en tiempos normales. Tenemos que generar un proceso de dinamización de las organizaciones culturales y sociales
a través del fomento, y eso es un gran reto que queremos hacer de la mano también de los consejeros del sistema distrital de participación de nuestro sistema, y ahí hay un reto importante para que nuevas convocatorias que van a salir se adapten a la crisis y puedan llegar realmente a quienes queremos que lleguen. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, también nos están preguntando y nos están recomendando pensar en la Bogotá rural, en el abastecimiento y darle dignidad a los campesinos para potencializar su trabajo. Hay una pregunta y dicen, a cambio de la renta vital, los artesanos y artesanas ¿qué podríamos hacer mientras dure la pandemia? Multiplicadores de nuestros saberes. Se podría aprovechar para articular con la Secretaría de Educación y hacerlo de manera virtual. Entonces, estas son algunas de las propuestas que tienen también, pues, las diferentes personas de las localidades que hasta ahora nos siguen. Y Alfonso Ripe nos dice a la concejala Ati, por recordar la convocatoria que va a realizar el Consejo a 150 personas de manera aleatoria para que aporten iniciativas al plan de desarrollo. Entonces, bueno, pues estas son algunas de los comentarios de la audiencia. Están muchísimos medios alternativos y comunitarios conectados. Entonces, bueno, quiero invitarlos a todos ustedes para que hagamos una conclusión final y podamos ya cerrar este foro y agradecerles, por supuesto, por la presencia. El concejal Celio Nieves, pues tuvo algunos problemas de conexión, sin embargo, estuvo presente mirando la transmisión y conociendo también todas las inquietudes que tienen ustedes como medios comunitarios y alternativos. Bueno, nos despedimos. Sí, señor. Bueno, entonces inicio para despedirme. El planeta ni Colombia van a seguir siendo igual después de la pandemia. Vamos a estar frente a un nuevo orden económico, a un nuevo orden cultural, ojalá con enfoque humanístico. Tenemos en nuestras manos todo por hacer, y entre más dialoguemos, entre más participemos, entre más comprendamos la diferencia frente al otro, será posible construir en bien de todas y de todos. Nuestros deseos de una buena y excelente salud, con aprendizaje desde la cultura y un aprendizaje también desde las propias experiencias. Y yo quisiera escuchar al final de Ati, que por favor nos cierre con un saludo de la Madre Tierra, por favor, para que nos llenemos todos de energía. Bueno, recordar también que los medios alternativos, comunitarios y ciudadanos somos garantes de la libre expresión, de la circulación de la información, que tenemos un papel muy importante y muchas veces se nos trata como pseudo periodistas. Cada vez que un profesional sale de un medio grande, de un medio masivo, a montar su medio, siempre le falta el centavo para el peso. Siempre tiene que capacitarse, todos los proyectos son de capacitación. En los proyectos, desafortunadamente, a nivel local, tiene que haber siempre un intermediario que se lleva gran parte de ese presupuesto que podría darse para las comunicaciones. Es importante que se entienda que muchos de nosotros tenemos un trabajo y somos profesionales y tenemos estudio en comunicaciones y que no necesitamos estar todo el tiempo capacitándonos en talleres, taller tras taller, y eso hace que en realidad los presupuestos que deberían ser para las comunicaciones no lleguen realmente a los medios. Me parece importante gestionar desde el Consejo de Bogotá un mínimo vital para los periodistas. También que en este momento y en esta crisis podamos tener un mínimo vital también en Internet, que podamos tener un espacio ya que nos estamos comunicando y estamos llevando esas necesidades y esos quehacer de las comunidades a través de las redes. Entonces es importante que podamos tener ese apoyo. Gracias. Muchas gracias. Darío. Sí, gracias a ti, Patrick, por tener la deferencia pues también de abrir espacios como estos donde podamos hablar y poner en evidencia algunas de las graves situaciones que pueden venirse en un futuro cercano.
nosotros como medios alternativos, ciudadanos y comunitarios, queremos solicitar que se haga una discriminación positiva en este gobierno. No puede seguir, ni podemos pasarlo, como se pretende hacer con los contratos a las agencias de publicidad, que simplemente recirculan con los grandes bancos y con las grandes cadenas de la información el presupuesto público. Yo ahí, como ciudadano, pido a este consejo, pido a este gobierno y a todos sus funcionarios que tengamos en cuenta que este grupo de trabajadores de la cultura, de la comunicación, y que estamos contribuyendo también a dinamizar socialmente las nuevas relaciones y como mediadores también de los diferentes sectores, esta administración incluya y no vaya a excluir, mejor, lo acordado en términos del apoyo a través de las instancias como son cultura, desarrollo económico y como lo que tiene que ver también con la parte de participación y de financiación. Yo quiero pedir que esto se haga y se lleve a cabo. De no ser así, para nosotros sería una gran frustración y casi que una pérdida política desde el punto de vista de partidos que se posicionan en la sociedad bogotana y colombiana como intérpretes del momento histórico, no solamente distrital o nacional o latinoamericano, sino que tiene que ser global. Si aquí no sale una propuesta de gobierno nueva en términos de lo que se ha llamado este pacto, hemos perdido demasiados años. Ese acumulado histórico que podemos tener cada uno, lo tenemos esperanzado acá, esperanzado en que esto pueda ser, en estos hombres y mujeres que tienen el gobierno y la posibilidad de decir, vamos a darle a los vulnerables, a los que han estado marginados, una oportunidad importante y no le vamos a inyectar al gran capital, que además ya sabemos quiénes son sus dueños, el presupuesto público. Yo en eso, con todo el respeto, le pido a ti en su condición digna de concejal que nos ayude a dar esta lucha y hablaremos indudablemente con las concejales y concejales que puedan plantar desde el punto de vista de su control político. Y le pido a Patrick, que indudablemente representa también un movimiento de personas, tanto en Manuel como en Florence, que han contribuido desde la pedagogía y desde la cultura a ayudarnos a desarrollar y a pensar de manera diferente. Y eso es lo que también hay generaciones que están aquí esperando y viendo que ustedes puedan hacer y cumplir ese papel. Cuenten con nuestro apoyo desde el punto de vista comunicacional, pero también desde el punto de vista de decirles, es por aquí la orientación. Aquí no se trata de decir que vamos a condenar a alguien o nos vamos a ir contra nadie. Al contrario, necesitamos meter en esta sombrilla a todos, porque este es un proyecto de sociedad. Si no es así, pues simplemente hemos perdido estos 4 años en perspectiva de que vamos a ejecutar un presupuesto para transmitirle, para alimentar el capital y el gran capital que siempre ha estado contra nosotros. Gracias. Bueno, yo finalmente quiero decir que la democracia está en riesgo. Yo trabajaba en la Comisión Nacional cuando el doctor Patrick adelantaba ese proyecto tan importante del canal Cancuamo, además apoyado por el doctor Juan Carlos Garzón, que fue una persona asesora allí muy importante para desarrollar ese proyecto. Y soñábamos desde la comisión en cada vez fortalecer la democracia a través de darle voz a los medios de las distintas expresiones de la sociedad, los medios étnicos,
los medios indígenas, los medios afros, pero también a las mujeres, pero también a sectores campesinos que requerían voces de expresión en este país. Y en la Constitución del 91 soñamos con eso, soñamos con ese artículo 20 del derecho a tener medios y de fundar medios de comunicación para salir de un país petrificado en una Constitución de 1886. Y para eso se jugó muchos sectores de la sociedad, inclusive en la insurgencia, la vida y el proyecto de vida. Se logró en la Constitución del 91, inclusive con el acuerdo con partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Estos logros son históricos de la nación y se han puesto en riesgo de manera velada por una visión neoliberal que logró desde la misma antigua Comisión Nacional de Televisión y luego de la ANTV cerrar más de 800 medios de televisión comunitarios, y que eso en ninguna democracia podría pasar desapercibido como pasó en Colombia. Fidel, en Bogotá se cerraron 65 canales. 65 canales de televisión comunitaria. Y Bogotá y los gobiernos no ayudaron en... Así pues, en Bogotá venimos de 4 años de una estrategia de marginación y de aniquilación de los medios comunitarios y alternativos. Por ejemplo, en la administración pasada hay que tener en cuenta que no se incluyó en el pautaje a ningún canal de televisión. Fue excluido todos los canales de televisión y fueron excluidos todos los medios TIC como un mecanismo sistemático, que es lo que se ve en los gobiernos totalitarios. En los gobiernos totalitarios lo que vemos es el cierre sistemático de las expresiones de la cultura, de las expresiones del arte y de la comunicación independiente. ¿Por qué? Porque esos medios comunitarios y alternativos y esas expresiones culturales dan lecturas distintas de la realidad al establecimiento hegemónico. Por favor, señores concejales, por favor, señores funcionarios, para nosotros cesó la horrible noche y está amaneciendo una nueva esperanza, la esperanza de un gobierno ambiental, de un gobierno democrático, de una bancada del Polo Democrático, del Partido Verde, de la ASI, de los partidos progresistas liberales, para que hoy nuevamente renazca la posibilidad de la expresión, tanto cultural como comunicativa, de la sociedad, y podamos entre todos soñar una nueva nación, soñar una nueva sociedad en el posconflicto, porque no hemos sentido realmente la paz. La paz parece que se nos quedó en esa ensoñación, en esa posibilidad, y esa paz se logró, y un punto fundamental de esa paz, en la negociación de paz, fue la expresión de los medios de comunicación alternativos para romper ese cerco mediático, ese estatismo, esa monopolización de la opinión en Colombia, que inclusive logró votar en contra de la paz en esa gran consulta. Finalmente, los medios comunitarios y alternativos somos la expresión de la ciudadanía, y si no tiene voz la ciudadanía, entonces no tiene voz la democracia. Bueno, no, yo también quiero cerrar rápidamente. Nos dice Linda que tenemos pocos minutos para el cierre del streaming. Estas condiciones digitales siempre nos ponen a prueba a todos en nuestra voluntad de poder conversar muchas horas sobre un tema tan importante como el que hemos tocado hoy. Yo quiero agradecer a los participantes, a la concejala, por este espacio y este escenario de participación que siempre son realmente muy relevantes, más aún en este momento de crisis. Yo solamente señalo 2 cosas: la apuesta por otros saberes, por otras epistemologías que hemos conversado también con la concejala, pero que hace parte de la apuesta ética de los medios que hoy nos acompañan, es fundamental también en el tema del patrimonio.
Yo espero, Darío, Fidel, compañeros y compañeras, que desde el instituto podamos hacer un acercamiento también a los medios de comunicación comunitaria, a los medios de comunicación ciudadana que están en las localidades, y espero que también con este acercamiento podamos hacer que esos medios nos ayuden también a divulgar los patrimonios que hay en cada una de las localidades. Entonces, en su momento, de verdad me encantaría, y pues lo podemos propiciar un poco como conclusión de esta reunión, concejala, es que hagamos una reunión con ustedes desde el Instituto de Patrimonio, lo digo con toda la convicción, para ver qué papel pueden jugar ustedes en nuestro plan de comunicaciones. Somos un instituto pequeño, insisto, pero tenemos la voluntad y creemos de verdad en el trabajo que se hace desde cada localidad. Entonces, si al final de este streaming nos quedamos un momentico, podemos tal vez intercambiar algunos datos para hacer esto. Concejala, gracias por el espacio, por esta convicción de otros saberes. La respuesta a esta pandemia creo que va a venir también de esas otras miradas que se están construyendo, esas otras epistemologías de lo diverso, que creemos que pues al final nos pueden aportar mucho de esta crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias por la voluntad. Tenemos que encontrar una salida y yo quisiera recoger muchas de las reflexiones que ustedes han hecho, que las encuentro muy bien para el momento que estamos viviendo. Una democracia vital sin información, sin opiniones diversas, pues sencillamente es que estamos condenados a los discursos hegemónicos, como el discurso del desarrollo, que se han impuesto de manera sistemática para ir perpetuando la servidumbre de América y la esclavitud de África. Yo creo que tenemos que, en un pacto ambiental, tener en cuenta el origen del calentamiento global. Es un momento profundo de reflexión y claro que aquí hay un modelo económico causante del calentamiento global. Hay unos países también que son más responsables que otros y frente a eso pues hay que tomar una posición. Y yo creo que aquí en Bogotá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las operaciones estratégicas, con esos grandes megaproyectos urbanísticos en las rondas del río Bogotá, Ciudad Río, que desplazan nuestra gente, que no le dan un lugar digno, tiene que ver con el desahucio de lo pequeño, de las acciones de acupuntura que hacen los ciudadanos, de sus iniciativas, de sus planes de vida. Pues bien, desde el movimiento alternativo indígena y social que yo represento en el Consejo de Bogotá y desde la bancada de la cultura he creado un espacio para dialogar con las demás fuerzas políticas y comprometernos con una cultura para la vida, con pensarnos una economía diferente, una economía circular, una economía en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, para pensarnos una democracia vital, el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas a elegir entre el derecho a respirar un aire limpio para nuestros hijos, para nuestros abuelos, o el aire tóxico, al que nos condena un modelo de ciudad gris, entre alimentarnos y unos alimentos saludables. Finalmente, la salud pública, la salud colectiva, no solamente depende de la república hospitalaria, depende de nuestros suelos vivos. Si nuestros suelos están vivos, pues las plantas que germinan allí, lo que cultivamos allí, pues nos aporta esa vitalidad de la tierra y así podemos tener salud. Si nuestros suelos están envenenados con agrotóxicos, ¿de qué salud estamos hablando? Estamos planteando la reconversión de una política de agricultura para recuperar nuestros suelos. Esa es una democracia vital. Los suelos para también garantizar un territorio sano para la gente, soluciones habitacionales dignas, no estas grandes. Por eso yo creo que la escala de lo pequeño, de la soberanía existencial, del valor del barrio, del vecino, del poder construirnos como sujetos, de ser actores conscientes y capaces de entender y transformar nuestras realidades, es fundamental. Y aquí todos hemos sido víctimas de las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, que han querido tratar
el agua como una mercancía, desde el Congreso de la República, que ha sido servil, a la privatización de nuestros servicios públicos vitales como el agua y otros, como la comunicación, las luchas que se han dado por defender las empresas públicas. Ahora sí que pongamos en el centro dónde está el mercado y la eficiencia del mercado para responder en esta crisis. Pues no está. Yo creo que tenemos que fortalecer lo público. Y hay algunas misiones del Estado, sencillamente, que no se pueden delegar al mercado. La educación, la salud, la gestión de los vitales, este soporte vital que se necesita en este momento. Así que son momentos de decisiones y yo creo que la soberanía existencial pasa por un trabajo en la escala interior, que ese es el mensaje que yo quiero compartir desde los mamos de la Sierra Nevada, que el día de ayer nos decía, todos estamos invitados a volver al origen, a conectarnos con esa sabiduría interior que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos en nuestro interior, a escuchar nuestra voz interior y a conectarnos con la inteligencia de la naturaleza. Bogotá no es una ciudad que está pensada en otro ecosistema, ¿no? Estamos anclados al sistema de páramos más importantes del mundo, tenemos una memoria hídrica, tenemos unas singularidades, tenemos un ecosistema cultural que está atado y ligado a nuestros territorios, a las historias de vida. Me preocupa ver mucho cómo se desahucia la dignidad de las personas que se han resistido a entregarse a los cálculos utilitaristas del mercado y hacer actividades más creativas, que son los que nos van a ayudar a construir otro sentido de vida. Y por eso estoy decidida a que se honren estos pactos con el sector de la cultura, a que se le asigne un presupuesto digno también y que haya un mínimo vital, pero obviamente son causas que no puedo dar sola. Yo creo que es necesario tener una estrategia de incidencia, tener un diálogo asertivo con la administración en nuestra actitud propositiva que ha caracterizado la no violencia de la Sierra Nevada. Creemos que es claro dar un debate sobre las prioridades de Bogotá. Entonces, una prioridad de ese pacto social requiere de un amplio diálogo social, habilitar esos canales. Yo creo que la propuesta que nos hace el presidente del Consejo, Galán, pues de que de manera aleatoria llamen a 250 bogotanos y que puedan participar, pues me parece muy bien, pero yo creo que es insuficiente. En este momento necesitamos ampliar la participación y yo creo que ahí los medios alternativos pueden ayudarnos para que esas voces de los barrios, ¿qué piensa realmente la ciudad para enfrentar el hambre? Las comunidades que están en esos cordones de miseria, la gente que está sacando los trapos rojos en la ventana. Yo creo que es el deber de todos defender la dignidad de todas esas personas que están en fragilidad. Me parece y me da un sentimiento de impotencia ver a las mujeres indígenas, a los niños y niñas, y que no podamos resolver unas peticiones tan simples como tener una casa colectiva. Bueno, pues bien, yo creo que no agotamos porque necesitamos seguir dialogando y construyendo conjuntamente las alternativas y seguirnos comprometiendo, cada uno desde nuestra casa, desde nuestro fogón, desde nuestro barrio. Tenemos que transformar nuestros barrios en ecobarrios, cada uno hacernos cargo de nuestros residuos, crear la ruta de orgánicos. Yo creo que el pacto ambiental no puede ser simplemente un pacto de una naturaleza con una mirada versallesca, simplemente estética. Tiene que ser un pacto orgánico de transformaciones de las relaciones cultura-naturaleza profundas. Y ahí, qué bueno que estén los medios alternativos, dándole visibilidad a algunas iniciativas importantes que están ocurriendo en los barrios, que los barrios puedan ser protagonistas de esta nueva transición de proyecto de sociedad que tenemos que impulsar. Entonces, pues bien, arranca el debate, vamos a buscar los espacios, los escenarios, vamos a seguirnos comunicando. El día de hoy, pues para mí ha sido muy grato escucharlos a todos, agradecerle a mi equipo, a Linda, que son quien trabajan para que estos escenarios puedan seguir también al servicio de un diálogo muy importante. Recordarles que hay 3 pactos: pacto de la cultura, pacto de los medios comunitarios, el pacto de la juventud también, que tiene que ver con el sector de la cultura y que hoy nos recordaba Rodrigo.
Entonces, de verdad, quiero desearles también una noche muy reflexiva y que podamos encontrar las mejores alternativas. Se les quiere mucho, un abrazo y saludos también a toda la gente que se ha conectado a través de redes al foro el día de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Este es el final del cuarto foro Emergencia Cultural. Muchas gracias a la administración distrital que hoy también estuvo comprometida pues en este foro. Hemos tenido diversos invitados y conocido también las acciones que se están realizando pues desde la administración distrital. Por supuesto, los medios de comunicación alternativos y comunitarios y a todas las personas que estuvieron conectadas pues durante toda la transmisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.